Muy bien. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Mm. Días de mucha emoción, muy cargadas de emotividad y, y bueno, es parte de la vida, ¿no? Parte importante de la vida. Cuando era pequeño, cuando era niño, mi madre tenía en un estante allí en el comedor un chino de porcelana, una figura de porcelana que era bien simpática, ¿no? Con sus bigotes, ahí con su sombrero, se abría por la mitad y se podía poner cosas adentro. Y por alguna razón, a mi hermano y a mí nos gustaba mucho jugar con ese chino de porcelana. No sé por qué nos atraía tanto. Bueno, la cuestión es que andábamos para acá y para allá con el chino, hasta que un día sucedió lo inevitable, ¿verdad? El chino se me cayó y se rompió en decenas de pedazos, ¿no? Así que bueno, rápidamente fui corriendo hasta donde mi padre tenía las herramientas y encontré pegamento. Y hice lo mejor que pude con el chino, pobre, ¿no? Y lo pusimos ahí en el estante donde estaba. La cuestión de que no duró ni un día ahí sin que mi madre se diera cuenta. Enseguida se dio cuenta de que ese chino había sufrido un traumatismo grave, ¿no? Y que en realidad parecía sano de lejos, pero en realidad estaba todo roto, ¿no? Y allí quedó el chino todo roto en la estantería. Todavía creo que lo tiene mi madre allí, ¿no? Hace algunos años se empezó a escuchar, sobre todo entre los adolescentes, jóvenes, una frase así, ¿no? Estás todo roto. Capaz que alguno lo ha escuchado, ¿no? Cuando una persona decía algún comentario totalmente fuera de lugar o un concepto que estaba erróneo, equivocado, o cuando estaba todo desalineado, ¿no? Y dice, estás todo roto. Y yo me puse a pensar en esa frase, ¿no? En esa expresión, estás todo roto. Y creo que es muy actual, ¿no? Nosotros podemos pensar en nuestras vidas y en nuestro diario andar y alrededor nuestro, vemos vidas que están rotas. Contemplamos todo el tiempo vidas rotas. De alguna manera nos hemos acostumbrado a eso. Una vida rota pidiendo en un semáforo, una vida rota revolviendo un contenedor, una vida rota consumiendo drogas a plena luz del día, una vida rota que no se puede poner en pie un domingo en la mañana por el alcohol. Vemos vidas rotas en las calles, vemos vidas rotas en los hospitales, vaya que se ven en los hospitales, no solamente en las camas, sino al costado de las camas también. Vemos vidas rotas en las cárceles, oímos de ellas en el informativo, tantas vidas rotas que nos hemos acostumbrado, que es algo común para nosotros. Pero no son solo esas personas que nosotros consideramos que están rotas, las únicas que lo están. Hay muchas otras vidas que también están rotas y quizá no nos hemos dado cuenta de eso. Si cuando estoy solo tengo que poner música para no pensar, algo no anda bien, algo está roto, ¿no? Si cuando llega la noche lloro y no sé ni bien por qué, estoy roto, ¿no? Si quiero hacer algo bueno y quiero hacerlo bueno, pero no lo puedo hacer, estoy roto. Si a lo bueno llamo malo y a lo malo llamo bueno, estoy roto. Si tengo más relaciones deshechas que las que he podido conservar, estoy roto. Si tengo pánico a la muerte, estoy roto. Y si no sé para qué estoy vivo, también estoy roto. Y tantas otras síntomas, podríamos decir, que nos hablan de que estamos rotos. Decía un músico brasilero hace muchos años, mirado de cerca, ninguno es normal. Y creo que tenía mucha razón. Podríamos decir, estamos todos rotos. Por más que nos esforzamos a veces en esconderlo, y las redes sociales son vidrieras del arte del camuflaje, en realidad estamos rotos. Ahora, ¿por qué estamos rotos, no?
¿Por qué estamos rotos? Bueno, eso está oculto a los ojos de la mayoría, pero la Escritura, la palabra de Dios, nos dice por qué. Y para entender el por qué nos tenemos que ir al principio, el Génesis. El ser humano, dice la Escritura, que no es producto del azar y del tiempo. El ser humano es una creación especial de Dios. Y su biología, su organismo perfecto, lo atestigua, ¿verdad? Pero en ese momento inicial, cuando el ser humano fue creado, el hombre y la mujer, su comunión con Dios era perfecta. Era sana, disfrutable, fresca. Su vida interior era armoniosa. Sus obras eran significativas. Su relación con su cónyuge era perfecta, sin fluctuaciones, sin desencuentros, pero sobrevino un cataclismo, nos dice la Escritura. Eso que la Biblia le llama pecado, esa primer desobediencia, esa soberbia, ese orgullo, ese querer ser el soberano de mi vida. Y se produjo una gran rotura. No sonó un crack en ese momento, pero ese día en que el hombre le dio la espalda a su creador, se produjo una rotura completa en el ser humano. Su relación con Dios se rompió. Fue evidenciada en esconderse de Dios, en no confiar más en Él, en poner excusas para su desobediencia y en el alejamiento definitivo de su presencia. Su ser interior se resquebrajó. Supo lo que era el miedo, supo lo que era la culpa, supo lo que era la vergüenza, el pesar, la tristeza, las consecuencias del pecado, que no solamente afectaron su vida, sino toda su descendencia. La relación con su cónyuge también se rompió. Apareció el distanciamiento, la acusación, la falta de confianza, y poco más tarde vendrían otros conflictos más severos y hasta el asesinato de un hermano. Así que cuando reflexionamos profundamente en todo lo que derivó de aquella primera desobediencia, más que caída, capaz que le podríamos llamar rotura, todo se rompió aquel día. Pero Dios no dejó todo así como estaba. Como cantamos, ya en ese primer momento triste del pecado, en el huerto prometió un Mesías, prometió un Salvador, uno que vendría a restaurar todas las cosas. Y ese, mis queridos, es Jesucristo. Vamos a leer un ejemplo de restauración. Cómo el nombre de Jesús restauró por completo una vida y miles de vidas. Vamos a leer en Hechos capítulo 3. Vamos a leer unos cuantos versículos allí y después tenemos algunos otros más para leer en el capítulo 4. Les invito a leer la Biblia entonces en Hechos capítulo 3, versículo 1, el momento en que la iglesia estaba surgiendo fuerte, pujante, con aquellos 3.000 que se habían convertido en Jerusalén. Y dice el capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón,
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Qué momento más especial, más particular, y qué declaración de Pedro, ¿verdad? La iglesia entonces recién nacida, y Pedro y Juan, apóstoles del Señor Jesucristo, pilares fundamentales allí de la iglesia, iban al templo y iban a orar. Y se encuentran con un personaje particular, alguien que sin duda hace mucho tiempo que estaba ahí, alguien a quien se habían acostumbrado a ver roto allí a la puerta del templo. Su desgraciada vida, su miserable vida, podríamos decir que era parte del paisaje urbano. Un hombre del cual no sabemos su nombre, un hombre cojo de nacimiento. ¿Saben? Eso quiere decir que sus piernas estaban allí inútiles, ¿no? Hay muchas enfermedades y defectos congénitos que pueden haberle traído esto. No podía caminar, sus piernas seguramente atrofiadas allí. Por eso lo llevaban a ese lugar y lo depositaban allí para que hiciera, un poco lo único que podía hacer en esa época, que era pedir limosna para conseguir algún dinero para subsistir, una monedita a los que pasaban hacia el templo. Pedía a los que entraban, quizá porque el templo se había convertido en un lugar de cambistas y de gastar dinero, así que a los que salían capaz que no les podía pedir, pero sí a los que entraban. Era el momento de pedirles. Y Pedro y Juan eran para él dos judíos más que venían ahí, que aparecieron. Dos individuos que podía llegar a darle alguna moneda. No vio nada especial en ellos, pero sí había algo sumamente particular en estos dos hombres. Ellos habían sido discípulos de Jesús. Ellos eran apóstoles de Jesucristo. Y ellos mismos habían estado rotos también, pero habían sido restaurados por Cristo. Ellos habían recibido de gracia y estaban dispuestos a dar por la misma gracia. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de este hombre cuando tanta gente pasaba por ahí y lo ignoraba? Pero estos dos no lo ignoraron. Estos hombres lo miraron, lo miró fijamente Pedro y le dijo que lo mirara. Y él estuvo atento. Quizás pensó que se venía una gran contribución monetaria, ¿no? Eran tiempos de mucho revuelo aquellos tiempos, ¿no? Hacía algún tiempo había pasado un tal Jesús, un predicador, que siempre era seguido por mucha multitud y había entrado también en el templo, pero él estaba allí y en ese momento nada había pasado con él. Pero esta vez fue muy diferente, porque Pedro lo miró y le dijo una frase que él y que toda la humanidad no vamos a poder nunca olvidar. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. No tengo para dar de lo que estás pidiendo, de lo que buscas conseguir, pero tengo algo mucho, mucho mejor.
tengo a Cristo y te lo quiero compartir. Tengo una relación viva con el Dios verdadero a través de su Hijo. Tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida y te lo quiero compartir. Quiero compartirte a Dios. Y con total convicción, Pedro le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Imitando a Jesús y en representación de Jesucristo, Pedro mandó levantar a aquel cuyas piernas eran inútiles. Pero no solamente eso, sino que le tomó por la mano y le levantó. No solo le dio esa orden santa, sino que también extendió su mano para ayudar a levantarlo. Todo un ejemplo para nosotros, ¿no? Que a esas personas que están rotas debemos extender nuestra mano para ayudar a levantarlas. Pero hasta ahí era lo que podía hacer Pedro. Decir eso y extender su mano. Lo otro lo tenía que hacer Jesucristo. Y dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Un milagro instantáneo por el poder del Creador, por el poder del Cristo resucitado. Sus piernas se sanaron. Su cuerpo fue restaurado y con él su vida entera. No estuvo más triste, sino agradecido. No estuvo más solo, sino que se fue caminando con ellos. No fue más un triste recordatorio de el ser humano roto, sino un testimonio vivo de la gracia de Dios. Este hombre se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. ¡Qué espectáculo!, ¿no? Y todo el pueblo le reconocía. Era el que pedía en la puerta del templo. Le vieron saltando. Y dice que cuando se dieron cuenta de quién era, y tanto tiempo lo habían visto postrado y habían pasado al lado de él, se llenaron, primero que nada, de asombro. Quiere decir que estaban maravillados, pasmados, sorprendidos. Pero también dice que se llenaron de espanto, porque vieron que algo sobrenatural había ocurrido. Y eso da un poco de chucho, ¿verdad? Este cojo sanado, este roto restaurado, fue el que agarró a Pedro y a Juan, dice la Escritura, ¿verdad? Y los guió a aquella multitud para escuchar y que recibieran la salvación. ¿Saben? Este es un patrón que al Señor le encanta. Que sean los que han recibido de su gracia los que conduzcan a otros a la fuente de esa misma gracia. Y Pedro les iba a dejar bien claro a aquella multitud quién había hecho esto. No eran ellos, no era su poder o su piedad, era Jesús, el Hijo de Dios. Y el verso 14 y 15 son muy impactantes, porque les dice a esta multitud que a ellos habían negado a Dios, habían negado al santo y al justo, y lo habían cambiado por un homicida. ¿Se acuerdan? Aquella vez que Pilato puso entre Barrabás y Jesús la elección del pueblo. ¿Saben? Esa es la elección de la humanidad que rechaza a Dios, deja a Dios y elige la muerte. Y dice acá, matasteis al autor de la vida. Solamente esa frase daría para un mensaje entero, ¿verdad? Aquel que había creado la vida, quien era y es la fuente de la vida, el creador y el sustentador, aquel que entregó su vida en la cruz, nadie se la quitó, sino que él mismo puso su vida, era el que había muerto en la cruz, el autor de la vida. Qué palabra, ¿no? Pero Dios le había resucitado de los muertos y ellos habían sido testigos. Y para ese momento ya estaba totalmente predicado el Evangelio. La culpabilidad humana de rechazar a Cristo y cambiarlo por otra cosa. Pero la obra de Dios, de que el Señor Jesucristo cargó con los pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día para nuestra salvación. Y esta señal que habían hecho en este cojo, en este roto restaurado, había sido solamente una muestra, una señal de lo que Cristo realmente quería hacer, salvar el alma de todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Completa sanidad, dice acá Pedro, ¿no? Se refiere a un hombre que no había sido emparchado, ¿verdad? Que no salió con las muletas. Tenía piernas nuevas.
Y eso es lo que Dios quiere darle a cada uno de los que está roto lejos de Él, una vida nueva. Eso es lo que te ofrece Cristo si todavía no lo has recibido. Ahora, imagínense lo que es darse cuenta de que uno mató al autor de la vida o participó en eso. Lo que sería ese peso de culpabilidad. Entonces Pedro dijo, esto lo hicieron en ignorancia. Sabía, como dijo el mismo Señor Jesucristo, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? Bueno, y ahí le dijo Pedro que Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. Y esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque Pedro les está diciendo, ustedes hicieron lo que quisieron, rechazaron al Mesías, pero Dios hizo lo que había profetizado. Y esto es algo que es muy difícil congeniarlo, ¿verdad? Ellos habían rechazado al Mesías porque habían querido rechazarle, pero Dios estaba cumpliendo su plan. ¿Cómo se junta esto? No lo intente juntar. Es parte del plan de Dios y de sus pensamientos más altos que los nuestros. No entendemos cómo funciona, pero así funciona. Y Pedro le dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Tenía que haber arrepentimiento, esa actitud de dejar de caminar hacia donde estoy caminando, de caminar lejos de Dios y dándole la espalda y volverme hacia Él y caminar hacia Él y hacer lo que Él quiere con mi vida. Y dice, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El efecto de la conversión iba a ser el borrado total de los pecados, como una cuenta que ya había sido pagada y que el documento que la atestiguaba se desecha. Como una mancha que es por completo limpiada y desaparece del alma. Y eso es lo que Cristo hace con el pecado, queridos, ¿no? Cuando uno va al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, ese pecado desaparece para siempre y Dios nunca más lo trae a la memoria. Gloria a Dios por eso. Pero también el apóstol se refiere a la pronta venida de Cristo, a restaurar, dice acá, todas las cosas. Y dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Porque ciertamente el restaurador perfecto, el Señor Jesucristo, primero restaura las vidas de aquellos que van a Él, pero un día restaurará definitivamente el orden en todo el universo. Y así será. Ahora, ¿saben? El siguiente capítulo, que obviamente no lo vamos a leer entero porque sería muy largo, cambia la escena. Vienen y arrestan a Pedro y a Juan, pero de esas personas que habían escuchado el Evangelio, 5.000 se convierten. 5.000 reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Qué tremendo. Y Pedro y Juan son llevados hasta el concilio ante los sacerdotes, los principales, los fariseos, aquellos que eran los encargados de la religión judía, y son increpados. Y miren lo que dice el versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, y tengan mucha atención a la pregunta, dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Lo que había pasado, era innegable. Pero ellos le preguntaron, ¿en representación de quién hicieron esto? ¿Con qué poder? ¿El nombre de quién? Y Pedro le responde en forma magistral. Dice así, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Qué sorpresa se habrán llevado aquellos hombres, que habían pensado que con matar a Jesucristo
ya estaba resuelto el problema. Pero resulta que aquel grano de trigo había caído y había dado mucho fruto. Y dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Me encanta esa parte del pasaje también, ¿no? Ese hombre estaba allí en su presencia sano. Y Pedro no perdió el tiempo y utilizó esa oportunidad que se le dio para hacer esa declaración. ¿En nombre de quién ha hecho esto? En el único nombre en donde hay salvación. El versículo 12 tendríamos que tenerlo súper subrayado en nuestras Biblias, ¿no? En ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Saben, queridos? Este es el mensaje de la iglesia cristiana desde su mismo origen. Solo Cristo salva. No puedo salvarme a mí mismo. No puede salvarme otra persona. Ni un pastor, ni el papa, ni un sacerdote, nadie puede. No puede salvarme una religión. No puede salvarme una corriente de pensamiento. No puede salvarme María, ni un santo, ni todos los santos tampoco. No puede salvarme la ciencia, ni el intelecto humano. No puede salvarme el materialismo, ni las riquezas. No puede salvarme nada ni nadie más que Jesucristo, porque no hay otra opción que Dios haya dado. No hay otro nombre. Jesucristo es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, salvos de nuestros pecados, salvos del infierno, del castigo de nuestros pecados y también salvos de las consecuencias nefastas del pecado. Capaz que hay algo que a vos te parece que te puede salvar. No lo va a hacer. Solo Jesucristo puede salvarte. Dios solo proveyó un camino, un Salvador, y es Jesucristo. Hay uno solo capaz de restaurarte, y es Cristo. Cuando vieron su arrojo, su denuedo, su elocuencia, la forma en que ellos hablaban tenía la marca registrada de Jesucristo. Le reconocieron que habían estado con Jesús. Y después vieron al restaurado, al que había estado roto y ahora estaba sano, y nada podían decir. Y esto es precioso, hermanos, ¿no? ¿Sabes? Hay muchas argumentaciones que nosotros podemos dar. Hay mucho que se puede decir y muchos ríos de tinta que se pueden escribir, ¿no? Argumentando para un lado o para el otro. Pero nada se puede decir ante el poder de una vida restaurada, ante la evidencia de una vida restaurada. ¿Quién se va a oponer? El ser humano tiene que callar. Y ese es el poder de la restauración. Cuando Jesús toma una persona que estaba rota y la recrea, la crea otra vez, eso se ve. Y los que ven se maravillan y tienen que tomar una decisión. Parece que esto es real. ¿Qué voy a hacer con esto? Ahora, este es un pasaje hermoso, pero tenemos que aplicarnos a nosotros este pasaje y esta verdad. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás roto también? ¿Has reconocido que tu relación con Dios está rota? Eso es lo primero, ¿verdad? Si hay alguno aquí entre nosotros que todavía no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, como su restaurador, está roto. Estás lejos de Dios. Estás yendo hacia el infierno. No te podés salvar a ti mismo.
Solo Jesucristo te puede salvar. Quizá eso ha también generado otros problemas en tu vida, interiores, interpersonales, pero la fuente del problema está allí. Jesús enseñó que nuestro principal problema no es material, no es físico, es espiritual. Y eso es lo primero que tenemos que resolver. Si vos venís a Jesucristo arrepentido de tus pecados y confiando en Jesús como tu único y suficiente Salvador, Él te va a salvar. Él va a restaurar tu alma y tu vida, porque Él murió por tus pecados y resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para salvarte, para que tengas vida eterna. Pero capaz que algunos de nosotros que somos ya creyentes, que ya conocemos al Señor, capaz que uno se pone a pensar y dice, capaz que no como estaba antes, pero estoy un poquito resquebrajado, estoy un poquito roto. ¿Sentís capaz que tu relación con Dios se ha secado? ¿Que Dios está distante? ¿Sabes que Dios no se separó de vos? ¿No se alejó? Hay una sola respuesta, el que te has alejado eres tú. ¿Te falta capaz que paz en tu corazón? ¿Hay cosas en tu mente y en tu corazón que te hacen pensar que estás roto? ¿Hay relaciones que están rotas y que no has podido resolver? ¿Sabes? Cuando Jesús apareció allí entre sus discípulos resucitados, le dijo, paz a vosotros, shalom. ¿Saben? Esa expresión para el hebreo era mucho más que decir la ausencia de conflicto, ¿no? La paz, ese shalom, quiere decir seguridad completa, plenitud interior, restauración, podríamos decir, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón. Eso dice Juan 14:27, y Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es posible volver a restaurar esa relación con Dios, que de repente está un poquito marchita. Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Y si vos sos un hijo de Dios, bueno, tenés que estar cerca de tu Padre. Tenés que estar dentro de la casa del Padre. Si vos sos un hijo de Dios, esa turbación en tu corazón puede resolverse, porque Él te dejó su paz. Y capaz que necesitamos la sabiduría necesaria para restaurar relaciones rotas a nuestro alrededor. Capaz que con tu cónyuge, capaz que con tus padres, con tus hijos, con algún hermano. Dios te puede dar el poder y la sabiduría de perdonar. Perdonar como tú has sido perdonado. ¿Sabes? Si te falta perdonar en tu vida, ahí tenés un claro motivo de por qué está resquebrajado el interior. La misión de la iglesia es restaurar, restauradora. La iglesia no está para dar plata ni oro, como le dijo Pedro, ¿verdad? Pero sí para compartir a Jesucristo, lo que hemos recibido por gracia. Solo Él salva y la iglesia tiene que llevar la restauración a todas partes. La iglesia no es una vidriera de vasijas perfectas con joyas, ¿no? Y con piedras preciosas. La iglesia es un taller de vasijas rotas, restauradas y que son útiles a Él. Eso es la iglesia. Así que si vos estás roto, podés buscar en la iglesia esa gracia de parte de Dios y esa restauración que necesitas. Y si hemos sido restaurados, hermanos, somos, como era este cojo, un poder, he recibido el poder de Dios y tiene el poder de compartir ese poder restaurador con otros. No podemos callar, no nos podemos quedar callados. Si estábamos rotos y fuimos restaurados,
tenemos que compartirlo. Y yo recordaba, para terminar, un himno que me parece que tiene mucho que ver con esto último que hablábamos de la paz. Dice así: paz con Dios, busqué ganarla con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir, hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Al final, en desespero, ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta: todo hecho ya quedó. De mis obras despojado, vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por su sangre en la cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Él nos restaura, Él nos hace nuevos. Te invito a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por el restaurador, por el Señor Jesucristo, por ese que vino a restaurar todas las cosas, por eso que vino a hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Gracias, Padre, por ese Señor que estaba prometido del Edén y que hoy conocemos. Hoy de este lado de la cruz, de este lado de la tumba vacía, podemos pensar en Él como el gran restaurador de la vida. Y Padre, quizá alguno de los que están aquí, de los que estamos aquí, aún quizá no te conoce. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando para salvación, para que pueda recibir a Jesucristo hoy mismo como su Señor y Salvador. Pero Padre, quizá también algunos de nosotros que ya te conocemos por diferentes causas, por diferentes motivos en nuestra vida, quizá nos hemos alejado de ti, quizá por pecado no confesado, quizá por cosas que hemos pensado que son mentiras del enemigo, quién sabe. Padre, quizá nuestra paz nos ha dejado y estamos turbados en nuestro corazón. Padre, quizá relaciones que tendrían que estar sanas están rotas y tú las quieres restaurar. Señor, ayúdenos a que podamos ir a ti a buscar ese poder restaurador, ese poder sanador de nuestra alma y que podamos disfrutar de esa paz completa, de ese shalom, de esa paz contigo, de esa paz interior y de esa paz entre nosotros que tú viniste a traer. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más y que siga obrando en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.